El Porsche llegó al taller con el motor encendido y el conductor dentro, como si bajar del auto fuera un privilegio que el mundo tendría que ganarse de algún modo. Rodrigo Salinas no apagó el motor al llegar. Ese simple gesto dijo todo sobre la clase de persona que era antes de abrir la boca y confirmarlo con sus propias palabras. El mecánico extendió la mano con nobleza para saludar. Rodrigo lanzó las llaves al aire sin mirarlo, como si aquel gesto fuera demasiado esfuerzo para alguien de su nivel. «Necesito esto listo en 2 horas. ¿O eso también es demasiado pedir para alguien como usted?», sentenció con desprecio. No esperó respuesta. Ya había dado media vuelta. Las llaves cayeron al suelo sucio. El mecánico las recogió sin decir nada, sin gestos bruscos, sin cambiar la expresión de su rostro. Solo las tomó y siguió su camino. «Confío en que sabe lo que hace. Aunque con esas manos sucias nunca se sabe, ¿verdad?», añadió Rodrigo riendo su propio chiste. Nadie más en el taller se atrevió a reír. 2 mecánicos más observaron la escena desde el fondo del taller en silencio. Ninguno intervino, ni el dueño lo pidió. Había algo en ese aire que lo decía absolutamente todo. Rodrigo revisó su reloj de lujo 4 veces en 3 minutos. Luego llamó al celular del taller solo para recordarle que su tiempo era dinero. Colgó sin oír la respuesta. «Gente como usted debería agradecer que existan personas como yo, que traen trabajo a estos lugares», dijo con soberbia. Nadie al otro lado del teléfono respondió nada. Esa mañana Rodrigo tenía la junta más importante de su carrera. El CEO presentaría al nuevo director regional y él llevaba semanas preparándose para aquel gran momento. Todo dependía de llegar a tiempo, en ese auto y con ese traje impecable. Había calculado cada minuto del día, sin embargo, no había calculado la integridad del mecánico. Regresó al taller 40 minutos antes de lo pactado. El mecánico seguía trabajando sin apresurarse. Rodrigo tamborileó sus dedos como si eso pudiera acelerar el tiempo. ¿Sabe cuánto ganó por hora? Probablemente más que usted en una semana entera. Le soltó con prepotencia mientras el hombre limpiaba una pieza sin levantar la cabeza. El mecánico alzó los ojos apenas un segundo y volvió al trabajo. Esa calma sin esfuerzo, sin actuación y sin dar explicaciones, sacó de quicio a Rodrigo profundamente. «No me mire así. Haga su trabajo y cóbrese lo suyo. Eso es todo lo que se espera de alguien en su posición. No más, no menos. Nunca intente ser algo más que un técnico». El hombre cerró el capó con sumo cuidado. Se limpió las manos en el paño, anotó algo en su libreta y continuó con su ritmo habitual, como si Rodrigo simplemente no existiera. Había algo en ese silencio que no era ni resignación ni miedo. Era una energía distinta, mucho más densa, segura y antigua. Rodrigo, en su ceguera, no supo cómo leerla. Esa misma mañana, 2 horas antes de que Rodrigo llegara, el mecánico había recibido una llamada de su hermano. Una llamada que cambiaría el destino sin que él lo buscara. Su hermano era Eduardo Mora, director general del Grupo Mora. El mismo hombre que esa tarde presidiría la junta donde Rodrigo pensaba brillar y ser ascendido finalmente. Los 2 hermanos hablaron de la familia, de un partido de fútbol y de cenar juntos esa noche. El mecánico no mencionó a Rodrigo. Aún no había nada digno de ser mencionado. El mecánico terminó el trabajo con una exactitud asombrosa y revisó 2 veces cada ajuste antes de entregar el auto. No lo hacía por Rodrigo, sino por su propio honor. Rodrigo pagó sin dar las gracias, arrebató las llaves sin verificar nada y arrancó sin mirar atrás. Aquel desplante, sin saberlo, quedó grabado en una memoria importante. En el camino hacia la junta, Rodrigo ensayó mentalmente su discurso triunfal. Se veía aplaudido y promovido a la mesa grande. Todo parecía estar perfectamente calculado. El mecánico lavó sus herramientas, cerró el taller a su hora habitual y se fue a casa sin prisa, sin ningún rencor y con la conciencia tranquila, como cada tarde de su vida. Hay personas que no necesitan defenderse porque el tiempo y el contexto trabajan por ellas de forma natural. El mecánico era, precisamente, ese tipo de hombre sabio. La junta comenzó puntual. Rodrigo entró con su mejor traje, su sonrisa más ensayada
y la certeza absoluta de que ese día el rumbo de su carrera cambiaría para siempre. Eduardo Mora abrió la sesión con calma, presentó a cada directivo por su nombre y trayectoria. Cuando llegó el turno de Rodrigo, hubo una pausa breve e imperceptible. No fue una pausa larga, apenas duró un segundo. Pero fue suficiente para que Rodrigo sintiera que algo en esa sala no estaba bien, aunque no lograba descifrar el motivo. Eduardo revisó un mensaje en su celular durante el receso. Lo leyó despacio, sin expresión alguna. Luego miró a Rodrigo desde el otro extremo de la sala y siguió su café. Rodrigo comenzó su presentación. Las diapositivas fluyeron, su voz fue firme y el argumento sólido. Creyó que todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Al terminar, Eduardo agradeció con 2 frases cortas y pasó al siguiente punto del día. Sin preguntas ni comentarios, faltaba el calor que Rodrigo imaginó que recibiría. En el receso, Eduardo se acercó finalmente. No fue para felicitarlo, sino para hacerle una sola pregunta con voz muy tranquila. ¿Conoce usted el taller Mora de la zona? Rodrigo frunció el ceño un instante. ¿El taller de mecánica? Sí, llevé mi auto esta mañana. ¿Por qué lo pregunta, señor? Su tono seguía siendo el mismo de siempre. Porque el dueño de ese humilde taller es mi hermano, dijo Eduardo con firmeza. Lo dijo sin dramatismo, con la misma calma que Rodrigo vio en el mecánico horas antes. El piso pareció moverse bajo los pies de Rodrigo. Todo su cuerpo procesó la gravedad de la información varios segundos antes de que su mente pudiera reaccionar al golpe. Me llamó esta mañana, continuó Eduardo. No para quejarse ni pedirme nada, solo para contarme cómo fue su visita. Siempre nos contamos todo. Somos una familia unida. Rodrigo abrió la boca y la cerró de inmediato. Buscó palabras que justificaran su comportamiento de esa mañana, pero no encontró ninguna que sonara digna ante ese hombre. Él no me pidió nada contra usted, aclaró Eduardo. Yo tomé mi propia decisión. La dirección regional requiere a alguien con criterio real y un carácter que sea sólido. El carácter de una persona, dijo Eduardo mirándolo a los ojos, no se mide en juntas de negocios. Se mide en cómo tratas a quien crees que no puede afectar tu destino. La justicia emocional se cumplió cuando Rodrigo comprendió que su éxito dependía de la misma persona a la que despreció por sus manos sucias y su oficio humilde. Salió del edificio sin despedirse de nadie. En el ascensor revisó su correo 3 veces, esperando que el resultado fuera distinto. Pero el texto de rechazo no cambió nada. Esa noche Eduardo y su hermano cenaron juntos como lo hacían siempre. Hablaron de la familia y de la vida. El nombre de Rodrigo no fue mencionado en ningún momento. El mecánico nunca supo que hubo consecuencias reales. No las buscó ni las necesitó para ser feliz. Al día siguiente abrió su taller y empezó el día con la paz de siempre. Hay algo liberador en que la justicia ocurra sin que el humillado tenga que pelear por ella, sin tener que explicar nada ni demostrar su valor ante los ojos de los demás. Sus manos sucias, como Rodrigo las llamó, siguieron haciendo el mismo trabajo con la precisión de un maestro, sin cambiar nada porque su esencia ya era lo bastante pura. La dignidad no necesita de un público, ni de aplausos, ni de testigos. Solo necesita mantenerse intacta mientras el resto del mundo saca sus conclusiones a su tiempo. Rodrigo continuó en la empresa por un tiempo. Nadie le dijo nada directamente, pero algo había cambiado para siempre en la forma en que lo miraban en cada reunión. Meses después cambió de taller y nunca volvió por allí. Probablemente porque no podía mirar al mecánico a los ojos sin recordar qué clase de persona decidió ser ese día. El mecánico, por su parte, ni siquiera recordaba su nombre. Tenía demasiados clientes buenos y una vida demasiado plena como para guardar espacio para los malos hombres. Y eso fue lo más devastador para Rodrigo. Notar que no había dejado ninguna huella en el único hombre que, esa mañana, realmente tenía el poder de cambiar su historia.